Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Es una maravilla poder contar con ustedes a esta hora de la tarde. Bienvenidos a nuestro programa Conexión Vital, que hoy lo originamos en directo desde nuestros estudios en Manizales. Y siempre contando con su grata compañía, allende las fronteras de Colombia, por medio de internet en www.telecafe.gov.com. Y aquí en Colombia, en diferentes sistemas de televisión que tienen en su parrilla de programación nuestro canal Telecafé. Así es que un abrazo donde estén ustedes, en la distancia en que se encuentren. Ahí estamos para compartir una preciosa hora de nuestro tiempo con temas que tienen que ver con la salud, y la salud es lo primordial. Si no hay salud, difícilmente se pueden hacer cosas en la vida. Entonces, algo que sí tenemos que cuidar es la salud, por encima de la subsistencia económica, que es obviamente importante. Vivimos en un mundo material y para nuestra subsistencia necesitamos el dinero. Pero si hay dinero y no hay salud, pues poco podemos hacer realmente. Entonces la salud estaría por encima de todas las cosas, y ya con la salud lo otro llegaría por añadidura. Bueno, con trabajo, desde luego, ¿no es cierto? Bienvenidos entonces, desde Manizales los saludamos efusivamente y compartimos con ustedes desde ahora hasta las 6 de la tarde, porque recuerden que nuestro programa en este año tiene nuevo horario, que es este de 5 a 6 de la tarde. La repetición sigue a las 12 de la noche, 5 a 6 el directo, y desde Manizales comenzamos esta semana. Bienvenidos a Conexión Vital, nuestra píldora de optimismo. Es ese mensaje espiritual, ese mensaje que nos llega al alma, es la parte de la medicina del alma que hace falta, con un sentido positivo, con entusiasmo, con motivación, con entendimiento y comprensión de lo que somos cada uno de nosotros. Aquí está nuestra píldora, unos mensajes, y regresamos con un invitado especial que tenemos hoy. Tal vez sientas que el dinero hará la vida más sencilla. Puedes comenzar a diseñar una vida más sencilla ahora mismo sin dinero, desarrollando cualidades tales como la paz interior y haciéndote más organizado en tu vida. Cualquier cosa que creas que el dinero te va a traer, puedes comenzar a sentir esas cualidades dentro de ti ahora mismo e irradiar esas cualidades hacia afuera a través de tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Los sentimientos ricos atraen experiencias ricas. A medida que piensas, la situación misma del universo crea el conjunto de circunstancias que producirán esa experiencia. Pensar y sentir van juntos. Pensar es la facultad masculina que todos llevamos dentro. Sentir es la facultad femenina. Cuando integras tu pensamiento y tu sentimiento, tienes un matrimonio que producirá hijos, o sea, ideas. Con una idea tienes una oportunidad de crear para lo que quieras. Comienza entonces hoy a hacer realidad tu bien por medio de tu pensamiento y tu sentimiento. La salud natural integral en Manizales y Pereira la encuentra en Manimés, los centros naturistas número 1, con tiendas naturistas muy completas, restaurantes vegetarianos para una alimentación equilibrada, cafeterías integrales con panadería hecha en Manimés, rinconcitos esotéricos con la magia de las plantas y diferentes eventos en nuestras salas y al aire libre. Manimés, puntos de luz en el corazón de Pereira y Manizales. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre.
y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué y para qué. Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Cold Brew. Cold Brew, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz, y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Pues nuestro invitado esta tarde es una persona muy conocida ya por todos ustedes, es un gran asesor del programa por su calidad, por sus conocimientos, por su experiencia médica, realmente nos aporta muchísimos, enormes conocimientos. Ha sido profesor nuestro, del doctor Jorge Enrique Rojas y demás, y pues es la persona que tenemos invitado hoy, el doctor Pedro Romeo Quintero, médico cirujano de la Universidad de Caldas. Doctor Pedro Romeo, una vez más, está en su casa, pues sobra decirle bienvenido, pero bueno, aquí queremos compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias, don Iván, y aquí estamos para ustedes, con mucho gusto. Hoy vamos a enfocar un problema mejor, que de pronto a todos nos ha tocado aguantar muchas veces, ¿no? Los problemas digestivos altos, lo que es la esofagitis, reflujo esofágico, hernia hiatal, gastritis, úlcera y otras enfermedades que van de la mano de estas mismas, que más tarde les vamos a explicar para que ustedes las sepan diferenciar. Exactamente, me parece supremamente importante que abordemos esto porque, sobre todo la diferenciación, los síntomas que se presentan en cada uno de estos procesos, porque puede tender a confundirse una patología con la otra, porque digamos que están ligadas a un proceso digestivo. Correcto. Bueno, empecemos, usted verá por dónde empezar para que vamos. Comencemos por esófago. El esófago es aquel tubo, digámoslo así, que comunica el fondo de la boca con el estómago. Entonces, el esófago contiene una válvula que en el sitio donde se comunica con el estómago se abre o se cierra. Cuando esta válvula está un poco deteriorada, relajada, viene la devolución de los ácidos del estómago hacia el esófago, la garganta y muchas veces bronquios y pulmones. Y muchas veces una esofagitis, un reflujo gastroesofágico por insuficiencia de la válvula nos conlleva a presentar una especie de agriera retroesternal en esta parte. Es una sensación de quemadura muchas veces. A ver, ya que estamos en esa diferenciación, entonces esofagitis es un proceso. Correcto. Y reflujo, ¿cómo se llama? Reflujo gastroesofágico. Reflujo gastroesofágico es otro. Es otro. Bueno. La hernia hiatal es otra. La gastritis y la úlcera péptica, que la mayoría son de la misma familia y tienen algunos síntomas muy parecidos.
como es, por ejemplo, el ardor retroesternal. Se produce detrás del esternón una sensación como de llamarada, de quemadura, de incomodidad, y muchas veces el paciente puede presentar problemas como, por ejemplo, problemas de bronquios, hacer problemas de bronquitis crónicas, que muchas veces, si una vez se ha estudiado bien el caso, se encuentran quemaduras en la laringe, en la faringe, en la tráquea y en los bronquios, porque cuando se regurgita en las horas de la noche, estas sustancias ácidas se queman estos elementos y empiezan a producir estas incomodidades. Entonces, ese ardor que se siente en el esternón, correcto, ¿es qué tipo de manifestación, qué proceso, qué patología? ¿Cómo se llama? Es una esofagitis, secundaria. Allí vemos pero el esófago. ¿hay alguna devolución del proceso alimenticio por ahí? Correcto, sí. Resulta que donde dice esfínter esofágico inferior, que está incompetente, insuficiente, relajado, sobre todo en las horas de la noche, se devuelve la acidez gástrica y quema el esófago, y muchas veces pueden ocurrir problemas de tipo quemaduras y esofagitis tan severas que pueden conllevar a una hemorragia. Entonces, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el reflujo, que también es una devolución de los alimentos? Exactamente. Resulta que el reflujo se produce porque la presión del estómago es tan grande que expulsa hacia arriba los elementos ácidos que contiene. Esa es la quemazón ahí. La quemazón, que es muy parecida a la esofagitis debida a insuficiencia de la válvula terminal. Ustedes ven allí en este esquema como se encuentra el esfínter esofágico denominado EEI. Ese esfínter se vuelve insuficiente y deja pasar la acidez del estómago al esófago. Y muy parecido cuando ocurre hiperpresión en los líquidos que se encuentran en el estómago y se devuelven al esófago y lo queman. Y esto puede producir inclusive unas esofagitis tan severas que puede conllevar a una hemorragia digestiva muy alta, muy rutilante la hemorragia cuando se trata de una esofagitis provocada o producida por este reflujo. Bueno, entonces ahí va mi pregunta, obedeciendo a mi ignorancia en el tema médico. El reflujo gastroesofágico produce finalmente una esofagitis. Claro. Por la inflamación que se presenta. Sí. O sea, primero está el reflujo. Sí. Que la gente lo diferencia muy fácil porque, sobre todo en las horas de la noche, cuando se acuesta uno y ha comido previamente y demás, y se le devuelve la comida, entonces se siente esa quemazón tan tremenda. Exactamente. Cuando hay insistencia de ese proceso de reflujo, se produce la esofagitis. Correcto, por la devolución de los elementos ácidos del estómago. Ajá. Sí. Que con el tiempo entonces, si no es tratado, si la persona, no le presta atención a esto, puede producir finalmente ¿qué? Muy interesante la pregunta. ¿Qué puede producir? Una ulceración y una úlcera esofágica, y cuando una úlcera esofágica no se le pone el debido tratamiento, puede estenosarse, estrecharse y producirse una estenosis esofágica. La persona trata de tragar elementos gruesos y se ahoga, se le quedan. Algo muy parecido a los síntomas de un cáncer de esófago, porque no existe una competencia, una dilatación suficiente para que los elementos, los alimentos pasen directamente, y se hace primero una estenosis sobre todo a los sólidos y posteriormente a los elementos semiblandos y finalmente puede ser a los elementos blandos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las complicaciones y puede también abrir las puertas a un cáncer
del tercio inferior del esófago. Y estamos hablando, digamos, en todo ese proceso de no cuidar, de no asistir a tiempo cuando se presentan los primeros reflujos gastroesofágicos, la esofagitis y demás. Estamos hablando, yo sé que es difícil decir eso porque eso depende de cada persona, de cuánto periodo de tiempo o cómo se hace para determinar que ya el mal está tan avanzado que después de pasar por una úlcera, yo creo que ahí sí pues la persona tuvo que haber consultado con un médico. Claro, y generalmente pueden consultar con un médico y el médico se puede equivocar, no hacer el diagnóstico suficiente, no hacer el tratamiento adecuado y finalmente se estenosa, se estrecha esa parte del esófago donde se quemó con los ácidos gástricos y viene la estenosis, la estrechez y ya el paciente no es capaz de tragar. Y hay que diferenciarlo de un carcinoma. Por eso es tan importante la endoscopia digestiva alta, para visualizar muy bien todo el tracto digestivo alto. Bueno, eso en cuanto a la parte, usted dice alta. Ahora la parte baja o parte media, pues no sé si hablemos ahora de la parte media. ¿Qué procesos, qué patologías se presentan ahí? Bueno, en el estómago, y es muy frecuente encontrarse una gastritis. Gastro, estómago, itis, inflamación. Se produce porque la persona muchas veces está comiendo algunos elementos que no son muy convenientes para el estómago, muy ácidos, muy irritativos, sobre todo en los alcohólicos, que han tomado mucho licor y hacen fácilmente gastritis y finalmente pueden hacer una úlcera. Hay que tener muy en cuenta eso, porque el estómago que está mal nutrido, mal defendido, su mucosa se erosiona y empieza a hacerse una pequeña ulceración y ya termina la famosa úlcera, que puede ser de curvatura mayor, de fundus, de curvatura menor o a nivel de la entrada del estómago hacia el duodeno, o sea, la úlcera duodenal, que es muy frecuente. Es bastante frecuente. Aquí vemos, por ejemplo, unas lesioncitas petequiales como sobresalientes que obedecen a un problema de una gastritis muy severa, lo que vemos allí en la... Bueno, la gastritis sucede ¿por qué? ¿Por la alimentación? Puede ser por la alimentación, que está rica en ciertos elementos, frituras, elementos que tienen ácido acetil salicílico, por la ingestión de drogas, los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el diclofenaco, el meloxicam. O sea, lo que dan las EPS, eso es fijo que da gastritis. Generalmente el paciente va por una artritis y termina con una gastritis o con una hemorragia digestiva alta o operado porque se perforó su ulceración, porque fue tan severo el cáustico que tomó que finalmente le puede perforar el estómago. Por eso es importante que cuando se haga un tratamiento, sea orientado por el médico, la dosis sea calculada en base al paciente, se haga un interrogatorio muy amplio para conocer si el paciente tiene procesos de gastritis o de intolerancia a los AINES, o sea, a los antiinflamatorios no esteroideos, como les decía anteriormente, como el ibuprofeno, como el diclofenaco, y hay 40 más. Todas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Como la gastritis es una inflamación del estómago, todas las inflamaciones duelen en los respectivos órganos, todas. Correcto. Entonces, siempre que hay gastritis hay dolor de estómago. Generalmente hay un dolor de tipo ácido. Detrás del esternón y cuando es de estómago ya es en la parte un poco más baja, con fatiga, con agriedas, con náusea, con vómito, con inapetencia. La persona rechaza los alimentos porque el estómago no se los tolera, sobre todo ciertos alimentos que son ácidos. Ahora, en cambio, sí. Doctor, qué pena que le interrumpa. No, tranquilo. A uno le puede doler el estómago, sí, porque hubo una combinación inadecuada de ciertos alimentos, ¿cierto? Eventualmente se tomó, se comió algo que no está acostumbrado el organismo a recibir y le dio, digamos, no sé si esté bien empleada o mal empleada,
le dio un simple dolor de estómago. Correcto. Pero supongamos que ese dolor de estómago es recurrente. ¿Eso puede ser un síntoma de estar atravesando un proceso gástrico? Mire, el abdomen se ha llamado la tumba del diagnóstico, pero ante un dolor por encima del ombligo y por debajo de la tráquea, cuando haya dolores en ese tipo, generalmente nosotros enfocamos el interrogatorio específicamente hacia el tracto digestivo alto y empezamos a hacer una anamnesis, unas preguntas para que nos oriente ese interrogatorio por si el paciente está haciendo un proceso de estos que estamos hablando. Bueno, y si mientras lo interrogamos encontramos que la persona no es tolerante a los antiinflamatorios no esteroideos, a la aspirina, por ejemplo, que es muy frecuente que el paciente con la acidez de la aspirina se le exacerben los síntomas, eso nos orienta de que hay una intolerancia a los ácidos y que estamos cruzando con un problema inflamatorio del tracto digestivo alto. ¿Y si el dolor que se presenta es abajo del ombligo? Ya empezamos a pensar en otros elementos anatómicos, como por ejemplo el duodeno, el intestino delgado, colon transverso. Ahí no puede ser gastritis, en esa zona de abajo del ombligo. Del ombligo hacia abajo es poco frecuente que se presente dolor, sobre todo dolor urente. Urente es un dolor como quemante. Eso es lo que más lo orienta a uno de los procesos digestivos altos que tengan que ver con esofagitis, con gastritis, con hernia hiatal, con duodenitis, etcétera. Entonces uno ya empieza a enfocarse por ese lado. Y cuando es necesario, o tiene uno la duda, o le hace una terapia de prueba para ver cómo responde el paciente, y si no es tributario de presentar una mejoría en los primeros 10 o 15 días, lo remite para hacerle una endoscopia digestiva, porque todos estos síntomas muchas veces se pueden confundir con los primeros síntomas de un cáncer gástrico o esofágico, etcétera. Entonces, bueno, tenemos los dolores. Y ahora, usted hablaba de la hernia. Hay varios tipos de hernia, porque normalmente uno habla de la hernia hiatal, del hiato. Claro. Hay varios tipos de hernias. Sí, hay lo que llaman las hernias del tubo digestivo, que más que todo la más frecuente es la famosa hernia hiatal, porque existe otro tipo de hernias, como son la epigástrica, la umbilical, la inguinal. ¿Y qué es una hernia? Una hernia es una protrusión generalmente de un sector del tubo digestivo. Puede ser su recubrimiento o puede ser una parte del intestino que se entra por un rotico, por una solución de continuidad de unos músculos. Entonces por allí se entra y muchas veces llega el momento en que no se devuelve, ¿sí? Se encarcela y ya puede ocurrir un fenómeno muy grave que es una necrosis o muerte intestinal, y ya se nos complica más la situación. Todo esto, la alimentación tiene que ver, ¿o no? Digamos, por una hernia hiatal, la alimentación, ¿qué papel juega ahí? Importantísimo. Lo primero que un paciente de hernia hiatal no se le puede o se le debe prohibir es la ingesta de elementos ácidos, de antiinflamatorios no esteroideos, de algún medicamento o tableta o jarabe que le produzca pirosis o malestar alrededor del ombligo o por encima del ombligo, como le decía, o hasta por debajo de la tráquea. Cuando el paciente se queja de que se quema, de que le produce una fatiga y agrieria, náuseas, vómitos, en ocasiones deposiciones negras, porque ha sangrado una lesión de estas, es el momento que uno ya dice, mucho cuidado, no ingiera estos elementos y debe tomar este medicamento. Bueno, cuando una persona hace mucho ejercicio, demasiado ejercicio, o levanta algún tipo de peso que le pueda producir una hernia, ¿ese tipo de hernia cuál es? Bueno, ya hay otro tipo de hernia por sobreesfuerzo, ya se puede ser, hay mucha clase de hernia.
sea, la hernia inguinal, de esas más frecuentes, la inguinoescrotal, otra de hernia, la epigástrica, la umbilical, la de los cuadrantes posteriores. Hay unas hernias que se hacen en la espalda, donde uno dice que quedan los riñones por ahí cerquita, se forman unas herniaciones. Entonces, y eso hay una... yo quiero ser muy elemental en esto. De pronto, pues, desconozco estas cosas porque yo no soy médico, pero trato como de interpretar lo que la gente podría preguntar, aunque más adelante vamos a abrir la línea gratis. Correcto. Para que la gente pregunte. Esas hernias denotan alguna protuberancia en el cuerpo que permita a la persona decir, esto no es normal, voy a ir a consultar. En un 90 a 95% de los casos, la persona siente que tiene una especie de turupe o masita, generalmente reductible, que cuando le hace masaje suena como cáscara de huevo. Allí es un diagnóstico inequívoco de una hernia de la pared abdominal, porque hay unas hernias internas, las hernias como las hernias de las fositas duodenales, que son hernias ya allá adentro, que muchas veces hay que abrir al paciente para poderlas diagnosticar. Por sintomatología uno la sospecha, y muchas veces cuando se complican, cuando se ahorca la hernia porque los tejidos la aprietan, entonces hay que muchas veces hacer una cirugía, la paratomía exploradora, para determinar. Pero en todo caso esto no es silencioso. Cuando hay una hernia, llámese como se llame, siempre hay alguna manifestación. Claro, claro. Generalmente a la gente le consulta a uno, vea, yo tengo una masita aquí en la ingle y a veces se me entra, pero cuando hago fuerza o levanto pesas, se brota mucho. Cuando me acuesto ella trata como de retraerse, de desaparecerse, o yo la toco y la reduzco y se me calma el dolor. Ahí está el diagnóstico. Bueno, muy bien. Estamos hablando de todos estos síntomas, problemas, enfermedades, patologías que proceden fundamentalmente o que se asientan en el proceso digestivo, en el aparato digestivo. Y queremos diagramar muy bien, pues un experto como el doctor Pedro Romeo Quintero, nuestro invitado hoy, para que tengamos muy claro todo esto y podamos consultar, porque eso es lo principal. Consultar a tiempo, no dejar que las cosas avancen, no dejar que los dolores nos sometan, sino que ante las primeras apariciones de cualquier síntoma de estos podamos ir al médico. Correcto. Vamos a hacer una pausa de la media hora, unos mensajes muy importantes, y regresamos con ustedes en directo desde Manizales. No llamen todavía, yo les digo cuándo, de acuerdo a cómo vamos evolucionando en el tema. Abriremos la línea gratis para que ustedes se puedan comunicarse, que hay muchas preguntas sobre estos temas. Estamos en Conexión Vital en directo desde Manizales, ya volvemos. Un matrimonio indisoluble. Apis mellifica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Cruzader. Este es un producto que es despigmentante, bloqueador, protector y despigmentante para todas esas pecas de la cara, de los brazos. Este producto reemplazó la crema Ultra. Es un producto que ustedes ya consiguen en tiendas naturistas o lo pueden pedir en Manizales para distribuirlos en el teléfono 884-8055. Jabón y crema, un buen lavado en la mañana, luego aplicar la crema. En la noche un buen lavado y aplicar la crema, un gran despigmentante. Ahora estamos más cerca de ustedes, Bogotá y Cundinamarca. Hola, mi nombre es Sara Aristizábal. Hoy quiero contarles que soy la representante de los productos Dr. Rojas en Bogotá y Cundinamarca. Llámeme para tener el gusto de atenderlo.
536-0000, 536-0000 o al celular 312-751-7722. Ya saben, 312-751-7722. Recibirá los productos hasta la puerta de su casa. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Bueno, la gastritis. Entiendo que hay varias clases de gastritis. Correcto. Sin entrar en detalle con las, porque usted me decía ahora fuera de cámaras que los síntomas son muy similares, pero Claro. al menos como para que la gente sepa que hay varios tipos de gastritis, Claro. para después ir al proceso que creo que es el siguiente, la úlcera gástrica. Ok. Bueno, entonces continuamos con la gastritis. Existen varias clases de gastritis, pero los síntomas son similares en general, a no ser que se asocie a un proceso de tipo maligno y el paciente pierde notoriamente peso. Entonces ya esto hay que ponerle mucho cuidado, porque puede haber unas gastritis que se asocian a procesos infiltrativos, sobre todo de glóbulos blancos, de leucocitos en su mucosa. Esto ya es harina de otro costal y ya es más complicado. Pero generalmente las gastritis se manifiestan con fatiga en la boca del estómago, que nosotros llamamos agriera. Del ombligo hacia arriba. Del ombligo hacia arriba y del apéndice sifoides hacia abajo. Entonces allí es donde se ubican los síntomas del ardor, calor, se siente como quemadura interna. Entonces esos, náuseas, vómitos, pueden haber unas gastritis ya de tipo, unas agudas y otras crónicas. Una aguda, cuando usted toma licor, al otro día puede amanecer con una fatiga tremenda, es una gastritis aguda. O usted estuvo tomando unos medicamentos para un problema de tipo dolor muscular o articular, las artritis y las artrosis. ¿Qué pasa? Y se empiezan a producir las gastritis, que gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica. Y tiene síntomas inclusive muy parecidos a las úlceras estomacales. Entonces, del paso de la gastritis Sí. a la úlcera, ¿qué hay? Un paso. Generalmente una persona que hace gastritis con muchas frecuencias puede determinar que en una úlcera péptica, una corrosión de la mucosa gástrica, una herida dentro del estómago, una herida, así como que la persona que tiene una úlcera varicosa en la pierna o algo así, así se le hace una tronera allí Una y pueden llaga. una llaga interna. y puede haber varios tipos de úlceras y depende del sitio donde se presente la úlcera, es más peligrosa que en otra. Por ejemplo, si a usted se le use una úlcera en la curvatura menor, es más riesgoso que se le vuelva maligna. La úlcera de curvatura menor hay que abrir el ojo por eso, no así la de curvatura mayor. La de fundus gástrico del fondo del estómago también tiene riesgos, y si se asocia al famoso microbio que ya conocemos, Eso, el Helicobacter. el Helicobacter pylori, este es un precancerígeno. Ese pequeño microbio tiene relación con la malignización de un proceso inflamatorio o ulceroso dentro del estómago y no lo deja cicatrizar mientras Pero, no se entonces, neutraliza. Esa úlcera o esa que yo dije llaga, pues es una palabra Sí, muy fea, pero... es una llaga, es una llaga eso en el es. estómago. Una llaga en el estómago es como el hábitat para que se desarrolle, es una bacteria. Una bacteria, el Helicobacter claro, pylori. claro, claro, es Si una no bacteria. existe la llaga, no se desarrolla. ¿O qué? ¿O cuál es la relación Sí que hay se- del sí. Helicobacter pylori y la gastritis? Sí, Porque sí se puede en la desarrollar. gastritis no hay llaga. Se puede desarrollar el Helicobacter, pero está quieto,
calmado. Pero cuando hay una úlcera o cuando hay una gastritis, se la agrava mucho más. Se apodera más de esa mucosa enferma. Y allí es un medio de cultivo muy bueno para el helicobacter. Entonces, por eso hay que tratar no solo la úlcera, hay que tratar cuando hay helicobacter, hay que desterrarlo. Porque no le olvide que usted el helicobacter lo puede tener en la dentadura, ¿sí? En las raíces donde hay mala higiene dental, esas personas pueden estar tragando Helicobacter pylori. Sí. Y se le trata el Helicobacter del estómago, pero el de acá no, y lo transmite. Los besos a la novia o de la novia al novio, eso se pueden pasar, claro, es una enfermedad de infecto contagiosa. Se contagia si muy la fácil. persona está con gastritis, pues peor, más fácil ahí mucho más fácil, y se mejora de la gastritis por un tiempito y vuelve y arranca. Entonces, personas que mejoran un tiempo, 2-3 meses, y vuelve y arranca. ¿Por qué? No se les trató integralmente su problema. Por eso es importantísimo que cuando hagan una endoscopia digestiva, hagan una prueba de Helicobacter pylori. También se puede hacer a nivel de la sangre, ¿sí? Hay pruebas bioquímicas que nos indican si existe el microbio, o hay biopsias que ahí aparecen los microbios, entonces inmediatamente al tratamiento. Bueno, a veces lee uno por ahí o oye decir que comer a destiempo produce gastritis, comer en horas diferentes. A ver qué tan cierto es eso. Otra, a los jóvenes hoy en día les da mucho por sus preocupaciones que producen mal genio y que ese mal genio produce también gastritis. Correcto. ¿Esas cosas son ciertas, son fundamentadas o no? Eso tiene mucho asidero en la realidad. Por ejemplo, las personas que comen desorganizadamente, desorganizan un organismo. Pero yo le cuento, yo soy desorganizado para comer. Yo como cuando me da hambre. Si a las 2 de la mañana me da fatiga, yo voy a la cocina y no me pasa nada. Y como generalmente un poquito desorganizado, no he tenido problemas, afortunadamente. De gastritis. Mi organismo ha tenido una capa, no sé qué es una gastritis. No Usted conozco. lo sabe como médico, pero no porque tenga experiencia, es decir, propia con ella. Sí, no he tenido, nunca, no. Una gripe por allá muy de vez en cuando. Y mire, entonces uno ya tiene sus medios, una agüita con bicarbonato, leche o papaya o alguna cosa, algo que neutralice la acidez gástrica. Usted con eso se calma. Porque usted sigue con la acidez gástrica y sigue tolerando y tomando otras cosas. Hombre, pero sí es mejor, bueno, un organismo ya preparado como el suyo y demás, pero para referenciar a las personas que sufren tanto, porque es que todos los días nosotros tenemos aquí consultas, si todos los días abrimos la línea telefónica y todos los días leemos correos electrónicos, todos los días hay preguntas del estreñimiento y de la gastritis. Eso sí es matemático. Y usted como médico lo sabe. Claro, claro. Entonces, una de las recomendaciones para problemas gástricos es comer a horas exactas. Correcto. Y comida correcta. ¿Y lo del mal genio? Eso tiene mucho que ver. Generalmente una persona con una gastritis se le daña el genio. Ah, bueno. No, o una persona de mal genio termina con gastritis. Pues es que cualquier enfermedad. Yo tengo cálculos y a mí me da el dolor y se me dañó. Hasta ahí llegó. Exactamente. Hasta ahí llegué. Eso. Y se aumenta la acidez gástrica y... Ese es el factor importante. Bastante, porque esto tiene mucho que ver con la parte mental. Es que el paciente con una gastritis, con una esofagitis, con una hernia y a tal, hay que tratarlo integralmente. Uno tiene que preguntar, ¿usted cómo duerme? Mire, ¿qué se gana uno con un paciente con una gastritis bien tremenda? No le manda para el dolor, no le manda para el sueño. Hay que romper ese círculo vicioso, hay que ponerlo a descansar, que se tranquilice, que se relaje. Porque hay una gran influencia mental en las gastritis y en las úlceras gástricas. Eso es mandatorio. Bueno, hay que tratarlo integralmente. Ya vimos así someramente lo de los problemas gástricos altos, como usted dice,
digamos que los medios, ¿o qué? En la No, parte ahora media-baja. podemos hablar la parte final de lo que es el sistema digestivo alto, que está pues el píloro, que es muy frecuente la úlcera del píloro, bastante frecuente. ¿Y eso se da por qué? Los mismos fenómenos que te producen gastritis y una úlcera gástrica te puede producir una úlcera duodenal. Ah, pero eso ya es de manejo ya médico, el médico Claro. en el chequeo sabe si tiene ese problema o no. Correcto, en el interrogatorio, en el examen se llega a la conclusión de que el paciente tiene una úlcera duodenal, si no uno le pide una endoscopia para confirmarla y que le sirva de control al mes, 2, 3 meses, depende cómo evolucione el paciente, una de control, a ver, ¿me dio resultado el tratamiento o no me dio resultado el tratamiento? Y cómo hacemos el seguimiento de esas úlceras, porque una úlcera puede ser la cota inicial para un cáncer. Muchas veces una persona que se ha tratado 20 o más años de una úlcera, de una gastritis crónica, termina con un cáncer, porque no se le han hecho endoscopias, no se le ha hecho biopsias, no se le ha hecho un tratamiento adecuado, integral, Y la gente desde la sufriendo. parte mental hasta la parte digestiva, desde la alimentación. No, es que el tratamiento no es el omeprazol, ni es la milanta, ni es todas estas cosas que salen en la prensa todos los días Son en paliativos. televisión. Son coadyuvantes en el tratamiento de la úlcera. No, el paciente hay que integrarlo, hay que mirar su mente, cómo se encuentra, tratarle su parte mental, su parte digestiva, su nutrición, su tranquilidad, todo esto hay que tratarlo. Bueno, vamos a recibir llamadas a partir de este momento. Tenemos todavía 10 minutos para que ustedes se comuniquen con nosotros desde cualquier parte del país. Tomen su teléfono, marquen la línea 018.127.222. Lastimosamente desde un celular no se puede hacer, tiene que ser desde una línea fija. 018.000, ¿cómo es? 018.127.222. Es la línea, está en pantalla, para que ustedes se puedan comunicar con el programa. Estamos hablando de procesos digestivos y en esto hay muchas enfermedades. Por ejemplo, se nos quedaron otras enfermedades. Sí, no, claro, si nos ponemos a hablar al manual de gastroenterología, es un libro así, que quedamos boquiabiertos. Sí. Sí, no, eso. Y la gran, Patología mejor en el dicho, estómago. todas en ese proceso del estómago, de esa fábrica que tenemos, pues la alimentación es fundamental. Definitivo. Vamos con esta llamada. La primera es desde Ibagué, ¿cierto? Marta, qué gusto tenerla. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Adelante, Marta. Sí, mire, para preguntarle al doctor, yo vengo sufriendo de úlcera de gastritis desde hace muchos años y el año pasado me hicieron una endoscopia. Bueno. El resultado fue una gastritis crónica. Bueno, Siempre me han tratado con omeprazol, con ranitidina. Yo dejo de tomar estos medicamentos y vuelve otra vez la gastritis a molestarme. Ahora en días pasados estuve tomando el zumo de la papa y me ha hecho un poquito de provecho, pero sigo ahí con ese problema. bueno. ¿Qué puedo hacer en el caso? Cuente. Guárdeme esto. ¿Le voy a preguntar algo? Sí, quiero preguntarle, ¿cómo es tu estado de ánimo mental? ¿Es una persona tranquila, es nerviosa, es acelerada, etcétera? ¿Cómo se siente usted? Doctor, nada de eso. Soy nerviosa, angustiada, tengo problemas depresivos. Ahí está. A usted hay que darle la mano también con su sistema nervioso para que esa gastritis desaparezca. Y es que no solo el omeprazol, la ranitidina, la cimetidina, el azoprazol y muchos medicamentos que salen a diario en la prensa son elementos para tratamiento de estos procesos, son coadyuvantes, Pero no son curativos. pero no son curativos. Hay personas que se curan, sí, tomándose unas cimetidinas, un omeprazol, pero hay personas que tienen su integridad mental y física que están lesionadas y hay que interrogarlas y ayudarles.
Y ahora hay unos medicamentos naturales que no son extractos de plantas medicinales, entre ellas el famosa sangre de drago, el croton legleri, la vides pilosa, la papa, la papaya. Hay otra cantidad de cosas que yo por ejemplo últimamente, yo creo que hace unos 5 o 6 años, ya no trato a la persona, ya me olvidó ya el omeprazol, el lansoprazol, la cimetidina, la ranitidina, yo eso ya no lo mando. Y he visto pacientes que han tomado ranitidina, pero por toneladas, omeprazol, lansoprazol, medio se calman. Y las he cogido con esto, es un frasquito que vale 10.000 pesos. ¿De qué? De croton legleri. Y eso es excelente con la vides pilosa para acabar con el Helicobacter pylori. Yo no sé si usted conoce, es muy reciente, un producto que sacó medicamentos el doctor Rojas, el doctor Jorge Enrique, que ayuda a la eliminación del Helicobacter pylori. Lo estamos anunciando aquí en televisión, no sé si ya pasó el comercial o no, hace muy poco. Vamos con esta otra llamada, está Sandra Manizales. Sandra, bienvenida, buenas tardes. Sandra. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Adelante. Sí, Sandra. Una preguntita, es que mi esposo hace como 5 años sufre de gastritis, ¿cierto? Correcto, sí. Y hace un año se hizo una endoscopia y le salió que metaplasia intestinal completa. Ajá. Y también tiene una hernia dietal pequeña. ¿Él cómo hace para tratarse eso? Le ha mandado omeprazol y no, le se siente dice que muy enfermo. Bueno, pero hay que preguntar otras cositas. Por ejemplo, su esposo duerme muy bien, se acuesta ahí mismo o se desvela. Sandra. No, él tiene mal dormir. Mire. Es que mire. Él tiene mal dormir. Sí, es un paciente con un proceso inflamatorio de vías digestivas alta. Uno tiene que ponerlo a dormir, a que se desconecte de este mundo, porque él debe acostarse y a preocuparse y a pensar en cosas, y le trabajan todos los mecanismos, progastritis, prohernia hiatal, proúlcera, todo. Entonces, no tratamos a un paciente integralmente. El paciente hay que ponerlo a dormir. Primero, hay que ordenarle una dieta, que deje unos alimentos por un tiempo, que ingrese otros que de pronto él no los está utilizando, y unos medicamentos naturales. Y le cuento, en 10 a 15 días ve unos rápidos los resultados. Pero eso es evidente. Sí, pero está tratando usted integralmente, como debe ser todos los tratamientos para todos los procesos de las enfermedades. Es que nada tenemos separado, todo está integrado. Todo está integrado, y una parte hace parte de la otra parte. Entonces, a su esposo posiblemente no se le ha tratado integralmente. Entonces hay que darle unos consejitos. Si él toma mucho café o tinto, si toma licor de vez en cuando, eso le va a agravar más los síntomas de su gastritis o su ulceración gástrica. Si es estresado, el azúcar, todo. Claro. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo del programa, no pudimos sacar más llamadas y, como siempre, uno queda iniciado, al menos yo siento que es así, claro, porque yo quisiera preguntarle muchas cosas más, sí, y desde luego ustedes también. Pero ya tendremos oportunidad, Dios mediante, de contar siempre con la presencia del doctor Pedro Romeo Quintero, aquí en nuestro estudio de Conexión Vital, así es que más adelante estaremos nuevamente con él. Por ahora, doctor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, y estamos para orientarnos. ¿Quiere suministrar su número? Sí. ¿El teléfono? Sí, el teléfono 884-6196. En Manizales. En Manizales. 884-6196. Sí. Teléfono fijo del doctor Pedro Romeo Quintero para que lo llamen si quieren consultarle algo. Bueno, finalmente los invitamos a la repetición del programa a las 12 de la noche. Para todos, mil felicidades, muchas gracias. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.